Ya, chiquillos, muy buenos días. Entonces vamos a comenzar con la última clase de materia de Introducción a la Ingeniería. No sé si hoy día alcancemos a hacer un ejercicio en donde apliquemos ley de Ohm, ley de Kirchhoff y todo. Pues si no alcanzamos, yo dentro de la semana, yo creo que a más tardar el jueves, les voy a subir al menos unos 3 o 4 ejercicios desarrollados, ¿ya? Grabados, o sea, los voy a ir haciendo yo y voy a irme grabando, ¿ya? Eso, debido a que perdimos un par de clases, no tuvimos la oportunidad de ejercitar tanto. Entonces la idea es que ejercitemos un poco más. Entonces si no alcanzamos hoy día, yo voy a subir ejercicio. La próxima semana es el taller se va a desarrollar en clases y va a tener la siguiente modalidad. El taller va a ser en grupos. Eso quiere decir que ustedes se pueden juntar previamente y los que no tengan grupo en el momento los asignaremos. Los voy a dividir por salas en Zoom, ¿ya? Así que si tienen sus grupos claros, mucho mejor. Los voy a dividir por salas en Zoom y tienen que comenzar a desarrollar la tarea. Durante la clase ustedes la pueden ir desarrollando, yo me voy paseando por las salas, ustedes me pueden llamar, yo les voy respondiendo dudas y una vez que termina la clase, tienen una hora adicional para darle el último retoque al taller y subir sus respuestas, ¿ya? Una vez que ustedes suban sus respuestas, va a quedar la pauta del taller subida al aula ese mismo día, cosa que ustedes van a poder corroborar que hicieron bien, que hicieron mal, etc. ¿Ya? Y tiene como objetivo también una preparación para para la prueba de la semana subsiguiente, ¿ya? De todas formas, si queda alguna duda con respecto a eso, me pueden preguntar al final de la clase, me pueden mandar un correo, ¿ya? Respecto a nuestra clase, lo que nos queda ver hoy día es el tema de circuitos en serie y paralelo. Yo les había pedido la semana pasada que si podían leyeran, me imagino que como este no es el único curso que tienen, y por ejemplo en física tienen control toda la semana, a lo mejor se les fue. Bueno, el que lo hizo, genial, pero vamos a partir desde lo más básico. Vamos a tratar de ir, como les había, lo mismo la semana pasada, más o menos rápido, pero eso no implica que si quedan dudas se tienen que quedar con la duda. O sea, acá la idea es ir un poquito más rápido, pero que vamos todos al mismo ritmo. O sea, si hay alguien que no le quedó claro algo, me tiene que preguntar, ¿ya? Un estudiante, no me acuerdo quién la semana pasada, que dijo, no, es que como íbamos más rápido no quise preguntar, pregunte, ¿ya? Si la ventaja de hacerlo virtual es que si se nos queda algo en el tintero, si nos faltó algo, siempre se pueden subir videos, ¿ya? Así que me interesa que esto quede súper claro. Así que si es que por último nos tomamos toda la clase en ver esto, no importa, después los ejercicios los subo yo resuelto, ya tanto en un PDF como en un video. ¿Ya? Y acuérdense que además hay horario de consulta, que es hoy día a las 4 y los días jueves a las 4, de 4 a 5. Así que traten de aprovechar esos horarios de consulta para responder dudas. Pueden, por ejemplo, decir, voy a estudiar de 4 a 5 el jueves, y pueden conectarse a la hora de consulta y quedarse ahí. Entonces, cualquier cosa, me escriben ahí en el chat o me preguntan, profe, estoy haciendo tal cosa, y pueden compartir su pantalla, todo lo que quieran. ¿Ya? Respecto a la clase de hoy, ahora sí, tenemos que ver lo que son los circuitos en serie y paralelo, los que yo creo que quizás varios ya conocen un poco este tema. Nos vamos a meter más en profundidad para definir bien qué implica que los elementos estén en serie o en paralelo, ¿ya? Vamos a partir por la conexión en serie, ¿ya? Que hay gente que dice vamos a partir en serie porque es la más sencilla. Yo creo que la reducción es la más sencilla, pero no sé si la conexión en sí sea la más sencilla. Ya. Entonces, dos o más elementos van a estar en serie si comparten exclusivamente un solo nodo. Este exclusivamente debería ir en rojo, ¿ya? Y conducen en consecuencia la misma corriente. Aquí les quiero dejar algo en claro que va a correr para conexión en serie, paralelo, lo que sea. Las conexiones en serie o paralelo no dependen de la orientación de los elementos. ¿A qué me refiero con esto? No depende si los elementos están así, o así, o así, o así, o así, o así. Da lo mismo cómo estén los elementos en cuanto a su orientación, si están de forma vertical, horizontal, eso da lo mismo. Lo que a mí me va a dar el tipo de conexión son los nodos. Por eso es importante el identificar bien los nodos, ¿ya? Que lo estuvimos repasando en la última clase. Identificando los nodos, yo voy a poder identificar de buena forma qué cosas están en serie y paralelo. Da lo mismo si están en esta posición así, porque a veces uno dice, ah, si están así, en paralelo. Dos elementos pueden estar así, pueden estar en paralelo, en serie, o podrían no estar conectados de ninguna forma. Todo depende de los nodos. En el caso de la conexión en serie, dos o los más elementos van a estar en serie si comparten exclusivamente un solo nodo
y conducen en consecuencia la misma corriente. Entonces yo les hago la siguiente pregunta. No, sería así. Esos elementos que están ahí, ¿están conectados en serie? Sí, ¿Por qué? porque tienen un nodo solamente arriba que comparte, Ya, que lea está al la, medio entre los tres. lea la definición. No, pero hay un par que está conectado en paralelo. Ya, pero no hemos visto paralelos. Estoy solamente preguntando si están en Dos serie. o más elementos. Sí. Entonces no, po. El del medio y la derecha están compartiendo dos nodos. Dos elementos están en serie si comparten, aquí está en rojo, exclusivamente un solo nodo. ¿Qué quiere decir de forma exclusiva? Que solamente están esos dos elementos conectados a ese nodo. Ah, y entiendo, al ver un tercero ya deja de ser en serie. Exacto. Ahora, yo puedo Ah, vale. tener, por ejemplo, esto. ¿Ya? Y alguien me dice, esos elementos están en serie. ¿Por qué? Porque este con este están en serie, yo los reduzco y después este queda en serie con ese. ¿Ya? Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero lo importante es esto, exclusivamente un solo nodo. Eso es importante que lo tengan claro, ¿ya? Porque este ejemplo es el clásico, el que dibujé acá, es el clásico elemento, lo voy a borrar por ahora, el clásico elemento en donde uno se equivoca. ¿De qué otra forma pueden ver ustedes si es que dos elementos que están en serie o no? Si dos elementos que están en serie tienen que conducir la misma corriente. ¿Aquí conducen la misma corriente? ¿Estos tres elementos? Si yo aplico una ley de Kirchhoff de corriente ahí, ¿van a conducir la misma corriente? No, no van a conducir la misma corriente. Por lo tanto, no se les olvide esto que está en rojo, exclusivamente un solo nodo. ¿Ya? Los elementos están en serie cuando están conectados en cadena o secuencialmente. ¿Ya? O sea, cuando hay una secuencia de elementos, o sea, uno, después otro, pero también puede ser uno, después otro. Por eso les digo que no depende de la orientación. Terminal con terminal, como se observa en esta figura. ¿Ya? O sea, ahí tenemos una resistencia, R1, R2, tenemos un nodo entre medio de esas dos resistencias, y ese nodo que está ahí es exclusivo para esas dos resistencias. O sea, no hay nada más conectado a ese nodo excepto estas dos resistencias. Por lo tanto, están en serie. ¿Y qué implica? Que dos elementos que estén en serie va a implicar que van a conducir la misma corriente. ¿Y cómo me puedo dar cuenta yo que van a conducir la misma corriente? De la siguiente forma. Suponemos que la corriente que está circulando por acá es I, que es como aparece ahí, la corriente I. La corriente I va a ser la misma que va a entrar a este nodo, ¿correcto? Nosotros cuando vimos elementos de dos terminales, vimos que la corriente que entra por un terminal es la misma que sale por el otro terminal. Por lo tanto, I, que es la corriente que está entrando al elemento R1, es igual a I1, que es la corriente que está saliendo por ese elemento. A su vez, la corriente I1 está saliendo del elemento R1 y entrando al elemento R2. Y está saliendo otra corriente por R2, pero la corriente que está entrando R1 es la misma que sale, es la misma que entra R2 y es la misma que sale. ¿De qué otra forma lo puedo ver? Podría aplicar una ley de Kirchhoff de corriente en ese nodo, que es lo que está acá, que me dice que la corriente que está entrando a ese nodo sería I o I1, porque ya vimos que son iguales. Y la corriente que estaría saliendo es I1 o I2, porque también vimos que son iguales. Y por otro lado, si yo aplico la ley de Kirchhoff de voltaje, o la ley de voltaje de Kirchhoff, estaría menos V es igual a V1 con V2. O sea, en principio, cuando elementos que están conectados en serie, el voltaje se divide, o el voltaje no necesariamente va a ser el mismo en ambos elementos, pero la corriente sí o sí va a ser la misma. El voltaje tendría que calcularlo, si las resistencias son las mismas, lo más probable es que el voltaje sea el mismo, pero la corriente sí o sí tiene que ser la misma en dos elementos conectados en serie. ¿Alguna duda con esto?
Profe, una consulta. Entonces, cualquier elemento que estuviera dentro, por ejemplo, en este mismo dibujo, en este lazo, sería parte de la serie, del circuito en serie. Cualquier elemento que estuviese en este En el recorrido. lazo, claro, en ese recorrido. Exacto. No contamos este n porque aquí asumimos que cualquier Sí, cosa está conectado. Claro, obvio. cualquier cosa que yo ponga ahí va a estar en serie. ¿Ya? Ahora, se ponen solamente dos para poder expresar de mejor forma las propiedades, pero podríamos poner 4 elementos y estarían en serie y la corriente tiene que ser sí o sí la misma. ¿Ya? Ahora, si yo tengo dos elementos que están en serie, yo puedo encontrar lo que nosotros llamamos una resistencia equivalente. ¿Ya? ¿Qué hablamos o qué entendemos por una resistencia equivalente? Acá tenemos una fuente y están estos terminales A y B, ¿cierto? Entonces, una resistencia equivalente va a ser una resistencia que se comporta igual en términos de voltaje, o sea, en términos de corriente y potencia, al conjunto de esas dos resistencias. O sea, esta fuente que está acá, si yo le conecto esas dos resistencias en serie o le conecto su equivalente, su resistencia equivalente, la fuente no va a apreciar, entre comillas, la diferencia. Va a estar circulando la misma corriente y se va a estar consumiendo la misma potencia. ¿Ya? ¿Queda claro el concepto de resistencia equivalente? ¿Puede volver a explicarlo un poco, profe? Lo que sería una resistencia equivalente es una resistencia que se comporta igual a ese conjunto de resistencias. ¿Ya? Cuando hablamos de se comporta igual del punto de vista de los circuitos eléctricos, quiere decir que consume la misma corriente y disipa la misma potencia. ¿Ya? O sea, yo estas dos resistencias las podría reemplazar por una resistencia que vaya conectada ahí, por ser exagerado de ese tamaño para poder englobarla a las dos. Y esa resistencia va a tener la misma corriente, o sea, la corriente I, y va a disipar la misma potencia. O sea, la fuente no se va a dar cuenta que nosotros sacamos esas dos resistencias y pusimos otra. Ah, ya, entonces la resistencia equivalente sería lo mismo que R1 y R2. Claro, no es lo mismo, se comporta de la misma forma. Ya. ¿Ya? Y eso es importante porque muchas veces si nosotros encontramos la resistencia equivalente, vamos a poder simplificar circuitos. ¿Ya? No, me refiero a que, por ejemplo, esta consume el conjunto de resistencia va a consumir una potencia igual a la otra resistencia. No es que va a consumir lo mismo que cada una de forma individual, sino que va a consumir lo mismo que ambas resistencias juntas. A eso me refiero. Profe, es como fusionar esas dos en una nomás, ¿no? Claro, es como fusionar esas dos en una, que a un valor de resistencia que consume la misma corriente y que disipa la misma potencia. ¿Ya? Correcto. Ahora, cuando nosotros tenemos una conexión en serie, ¿cómo podemos encontrar esta resistencia equivalente? ¿Ya? Yo voy a ir paso por paso acá explicándolo cómo se llega a eso, a pesar de que la fórmula es bastante simple de llegar y sumar. Pero ¿cómo llegamos a eso? Partamos de la idea de que la corriente que circula por la fuente es I. Como nosotros ya sabemos que este es un circuito en serie, sabemos que la corriente que circula ahí también es I, y la corriente que circula por acá también es I. ¿Ya? ¿Por qué? Porque están todos los elementos en serie, en base a lo que vimos anteriormente. Entonces, el voltaje de la resistencia R1, usando la ley de Ohm, yo lo puedo expresar de esa forma. O sea, el voltaje V sub 1 es igual a la corriente I por la resistencia R1. Esto no es nada más que la corriente que circula sería igual a el voltaje partido por la resistencia que circula por, o sea, la corriente que circula por R1, y yo eso puedo simplemente cambiarlo. Eso es bastante usado acá. El hecho de expresar el voltaje respecto a la ley de Ohm o la corriente respecto a la ley de Ohm. ¿Ya? Pero todo viene desde la ley de Ohm. Y hacemos lo mismo para expresar el voltaje de la resistencia R2 V sub 2, que es el que está ahí, que sería la misma corriente, porque la corriente es la misma para todos los elementos del circuito, pero ahora multiplicado por el valor de la resistencia R2.
A su vez, si yo aplico una ley de voltaje de Kirchhoff acá, me voy a dar cuenta que va a ser menos V, porque estoy entrando por aquí, más V1 más V2 igual a 0, que sería ley de voltaje de Kirchhoff. Esa ecuación. ¿Qué es lo que hacemos nosotros ahora? SV lo pasamos al otro lado, decimos que el voltaje de la fuente es igual a la suma de ambos voltajes, y ya sabemos que V1 lo expresamos así, y que V2 lo expresamos así. Por lo tanto, nosotros expresamos V1 como I1 por R1 y V2 por I por R2 y factorizamos por I. Al factorizar por I, lo que nos queda acá es decir que V es igual a I1 a I factor de R1 más R2. Despejamos R1 por R2 y nos queda que la corriente total del circuito es igual al voltaje partido por R1 más R2. A ese R1 más R2 nosotros le llamamos resistencia equivalente. Y de ahí viene la idea o la fórmula, entre comillas, de que cuando yo tengo resistencias en serie, simplemente voy a sumarlas para obtener su resistencia equivalente. ¿Ok? ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, como les decía, los resistores en serie se comportan como un solo resistor único. O sea, este resistor que está acá, esta fuente, no es capaz de identificar si hay dos resistencias conectadas o si está esta sola. ¿Por qué? Porque la corriente es la misma. ¿Ya? Y la disipación de potencia, por consecuencia, es la misma. ¿Ya? Entonces, ese es el concepto de resistencia equivalente. Y obviamente esto aplica si es que nosotros tenemos más de una resistencia. Si tenemos 3 resistencias, sería la suma de las 3. Si tenemos 4, la suma de las 4, etc. ¿Ya? O sea, para encontrar la resistencia equivalente de elementos que estén conectados en serie o de resistencias que estén conectadas en serie, nosotros directamente las vamos a sumar. Pero tenemos que asegurarnos de que realmente están en serie. ¿Ok? ¿Alguna duda con la conexión en serie? No, profe. Ya, perfecto. Ahora vamos a ver la conexión en paralelo. ¿Ya? La conexión en paralelo, dos o más elementos están en paralelo si están conectados a los dos mismos nodos. ¿Ya? Habíamos visto que en la conexión en serie tienen que estar conectados, tienen que tener un nodo en común, y ese nodo tiene que ser exclusivo para ambos elementos. En el caso de en paralelo, los elementos tienen que estar conectados al mismo par de nodos o a los dos mismos nodos. ¿Ya? O sea, acá en este dibujo, por ejemplo, tenemos un nodo ahí y un nodo acá. ¿Ya? Los elementos que están en paralelo cuando están conectados al mismo par de terminales, tal como se observa en la figura con R1 y R2. O sea, fíjense, R1 está conectado a ese nodo y a ese nodo. R2, ¿dónde está conectado? A ese nodo y a ese nodo. ¿Ya? O sea, ¿qué hago yo? Me fijo que siempre que estén conectados al mismo par de nodos, independiente que estén así, que estén así, que estén así, que estén así. O sea, da lo mismo cómo estén en cuanto a su orientación. Pero nuevamente, son los nodos los que a mí me van a determinar si es que los elementos están en serie o en paralelo. Por ejemplo, esos elementos que están ahí, ¿cómo están conectados? Paralelo. En paralelo, En ¿cierto? paralelo. Porque están conectados al mismo par de nodos. Están horriblemente dibujados y están en esa orientación. Pero da lo mismo la orientación. Lo que interesa es a los nodos a los que estén conectados. ¿Y qué va a implicar? Que dos o más elementos estén en paralelo que van a tener la misma tensión. O sea, elementos que están conectados en paralelo tienen el mismo voltaje, la misma tensión. ¿Ya?
y lo podemos corroborar a través de la ley de voltaje de Kirchhoff. En este ejemplo simple, si nosotros hacemos ley de Kirchhoff aquí y ley de Kirchhoff acá, vamos a llegar a que V1, o sea, a que V es igual a V1, y vamos a llegar a que V1 es igual a V2. En consecuencia, V es igual a V1, es igual a V2. Y yo podría tener 100, 200, 500, lo que queráis, de elementos conectados en paralelo, y aún así todos van a tener la misma tensión. ¿Ya? Y va a ser la corriente, la que según la ley de Kirchhoff de corriente, va a cambiar. ¿Por qué? Porque aquí se va a estar entrando I1, que se va a ramificar, o sea, I, que se va a ramificar en I1 e I2. ¿Ya? O sea, es como el caso, no contrario, pero es como el caso complementario a los circuitos en serie. En circuitos en serie, la corriente es la misma, en circuitos en paralelo, el voltaje es el mismo. ¿Queda claro? Ok, sí, profe. Ahora, también, si tenemos elementos conectados en paralelo, nosotros podemos encontrar su resistencia equivalente, ¿ya? De la misma forma en que analizamos el circuito en serie, analizamos el circuito en paralelo. Aquí está el nodo A, acá está el nodo B. Le ponemos A y B. Entonces nosotros ya sabemos que el voltaje es el mismo, o sea, V, que es el voltaje de la fuente, va a ser igual a este voltaje que está acá, que nosotros le podemos llamar V1, y sabemos que V1 nosotros lo podemos expresar por la corriente I1 por R1, por ley de Ohm. Y acá tenemos el voltaje V2, que también lo podemos expresar como I2 por R2. Y como el voltaje es el mismo, sabemos que V va a ser igual a V1, o sea, V va a ser igual a I1 por R1, y eso también es igual a I2 por R2. ¿Ya? Y si despejamos cada una de estas ecuaciones, podemos llegar a que la corriente I1 es igual al voltaje V dividido por R1, y que la corriente I2 es igual al mismo voltaje, porque todos los elementos tienen el mismo voltaje, pero ahora dividido por la resistencia R2. ¿Hasta ahí va claro? Aquí. Profe, ¿podría Dígame. repetir lo último? Lo último ahí como que me enredé. ¿Cuál es lo último? Dijo algo de voltaje, no sé, fue como que... Ah, ya. A ver. Esta línea que está acá, la que estoy ahí poniéndole un ticket, ¿hasta ahí va claro? sí, Ya. eso sí. Ya, entonces sabemos que tenemos el voltaje V, tenemos el voltaje V1 y el voltaje V2. Sabemos que estos tres voltajes son iguales, ¿ya? Por lo tanto, yo incluso podría quitarme de encima V1, V2 y podría simplemente decir V y decir V. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque el voltaje de esta fuente es el mismo que la resistencia 1 y el de la resistencia 2, porque están en paralelo. Correcto. En base a eso, yo puedo decir que entonces es el voltaje, déjenme cambiar el color acá, es el voltaje V, el que es igual a I1 por R1, y también el voltaje V es igual a I2 por R2, porque tenemos el mismo voltaje en todos lados, o sea, en todos los elementos. ¿Ya? Por lo tanto, V es igual a I1 por R1 y también es igual a I2 por R2. Lo que hacemos acá es despejar todo en función de la corriente. O sea, la corriente I1 va a ser igual al voltaje V partido por R1 y la corriente I2 al voltaje V partido por R2. ¿Hasta ahí va claro? Sí. Ya. Entonces, además, si nosotros hacemos una ley de corriente de Kirchhoff en el nodo A, llegamos a que la corriente I
es igual a I1 más I2. Recuerden, las corrientes que entran son igual a las corrientes que salen. O las que entran menos las que salen son igual a 0. Cualquiera de las dos formas que ustedes lo vean es correcto. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos I1 por V partido en R1 y lo dejamos acá. Y reemplazamos I2, que es V partido en R2, y lo dejamos ahí. O sea, decimos que I es igual a V partido en R1 más V partido en R2. ¿Se entiende ese despeje? O ese reemplazo, mejor dicho. Sí, profe. Sí, sí. Ya. ¿Qué hacemos ahora? Lo mismo que hicimos en la conexión en serie, factorizamos por V. Y nos queda V factor de 1 partido en R1 más 1 partido en R2. O sea, nos queda, podemos dejar 1 partido en R1 más 1 partido en R2 es igual a 1 partido en la resistencia equivalente. O decimos que V partido por la resistencia equivalente es igual a la corriente. De aquí se subentiende que 1 partido por la resistencia equivalente es igual a 1 partido en R1 más 1 partido en R2. ¿Por qué 1 partido por la resistencia equivalente? Porque fíjese que aquí es V por 1 más R1 más 1 más R2. Entonces, esto tiene que ser igual a 1 partido por la resistencia equivalente. No puedo decir 1 partido en R1 más 1 partido en R2 es igual a la resistencia equivalente. Porque eso estaría implicando que yo estoy diciendo que la corriente es igual al voltaje por la resistencia equivalente. Y esto es distinto a lo que nosotros tenemos ahí. Sino que tiene que ser 1 partido por la resistencia 1 más 1 partido por la resistencia 2 tiene que ser igual a 1 partido por la resistencia equivalente. ¿Sí? ¿Hay alguna duda con eso? No, profe. Ese es el caso en el que tengamos dos resistencias, ¿ya? Que viene de ahí. Yo podría extender ese análisis para muchas resistencias y decir que 1 partido por la resistencia equivalente es igual a 1 partido en R1 más 1 partido en R2 más, dependiendo de la cantidad de resistores que yo tenga. Y en el mismo caso de cuando los teníamos en serie, se comportan como un solo resistor. ¿Ya? ¿Alguna duda con la conexión en paralelo, chiquillos? Se me acabó el café. Bueno, ahí tenemos un meme muy viejo, muy viejo. Hay uno también que anda circulando, pero que está malo, porque los elementos, de hecho, no están en serie en paralelo. Pero este es un meme que denota la conexión en serie y la conexión en paralelo. ¿Ya? ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un ejercicio. Entonces yo voy a borrar todo esto. Y vamos a encontrar la resistencia equivalente de ese circuito completo. ¿Ya? Entonces, lo vamos a hacer entre todos. Yo voy a ir paso por paso, porque así es mucho más sencillo ir viendo cuándo está en serie y cuándo está en paralelo. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer yo? ¿O qué es lo que harían ustedes al comienzo si les dicen que tienen que encontrar la resistencia equivalente de ese circuito? De afuera hacia adentro. De afuera hacia adentro. De adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Yo pienso que de derecha a izquierda. De derecha a izquierda. Tratar de convertir la resistencia Izquierda, para derecha. generar es un serie general. Ya. Porque es más fácil de sumar nomás. Podríamos sacar el
paralelo que está dentro del circuito y después sacar el paralelo que se forma, que está dentro con el que está afuera y hacemos un circuito en serie. Ya. Miren, todo lo que ustedes dijeron es correcto, pero no es general. ¿A qué me refiero con esto? Que pueden hacerlo de esa forma y probablemente lleguen al resultado si lo hacen bien, pero no son criterios genéricos. O sea, no siempre tengo que partir de derecha a izquierda, no siempre tengo que partir de adentro hacia afuera, no siempre tengo que partir de afuera hacia adentro. ¿Cuál es el criterio de inicio? Ninguno. Pero sí que sí, lo primero que tengo que hacer es detectar los nodos y en consecuencia detectar el tipo de conexión, como alguien dijo en el chat. O sea, tengo que saber cómo van a estar los elementos. Si yo sé cómo están conectados los elementos, puedo partir desde cualquier elemento que yo sepa que puedo reducir. Pero no es estricto partir de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro. No son criterios para uno tener un punto de inicio, pero no son criterios absolutos. ¿Ya? ¿Por qué les digo esto? Porque no siempre vamos a comenzar desde el mismo punto. Identifiquemos primero los nodos. Según yo, hay un nodo ahí, hay un nodo ahí, y hay un nodo ahí. No hay más nodos. ¿Alguien cree que hay más nodos? ¿O me equivoqué yo? ¿O está bien? ¿Me faltó algún nodo? ¿Me sobró algún nodo? Entre Si hay más nodos. entre el ¿Dónde? cero y el Profe, paralelo que está en el medio. Po. eso mismo, entre como el 2, Ahí, ¿cierto? Ahí. ese. Sí, ahí faltaba un nodo, efectivamente. Ahí estaríamos ok. Faltaría uno, sobraría uno. ¿Qué creen ustedes? Ahí estamos ok. Ahí estamos ok, ¿cierto? Voy a... para que después podamos seguir trabajando. Ya, perfecto. Entonces, una vez que yo identifiqué los nodos, ahora estoy en condiciones de ver qué elementos están en serie, qué elementos están en paralelo y ahí comenzar a reducir. En base a eso, ¿qué elementos están conectados en serie o en paralelo entre ellos? El 1 ohm y el 5 ohm están en serie, eso, ¿verdad? Exacto. El 1 con el 5 están en serie. Serie. ¿Qué más? El 6 con el 3 están en paralelo. Exacto. Y, Estos y dos ese equivalente queda en están serie con en la de 2. paralelo. Ya, pero tratemos de no ir tan rápido porque puede que haya algún compañero que se pierda. Entonces, el 1 con el 5, o sea, este elemento con este elemento están en serie. Eso está claro. ¿Eso lo ven todos? Y por otro lado, el 6 con el 3 están en paralelo. Están conectados al mismo par de nodos. ¿Qué recomendación les hago yo cuando comiencen a trabajar con esto? Reduzcan y hagan el circuito de nuevo. Reducen, hacen el circuito de nuevo. Reducen, hacen el circuito de nuevo. ¿Por qué? Porque si yo trato de reducir muchas cosas y después dibujar el circuito, puede ser que me pierda, al menos al comienzo. No es obligatorio que hagan lo que yo les estoy diciendo. Si ustedes, por ejemplo, tienen que entregar un desarrollo y de aquí pueden hacer más de una reducción y no tienen problema en dibujar el circuito de nuevo, lo pueden hacer, ¿ya? Pero si ven que les cuesta un poco o no saben de dónde aparecen los resultados, pueden hacer lo que yo les comento. Entonces, dijimos desde acá que ese elemento con ese están en serie y esos dos están en paralelo. O sea, yo voy a dibujar acá el circuito de nuevo. Que me quedaría algo así. Este sería 4 ohm, este me quedaría como 8. Me quedaría 1 más 5 es igual a 6 ohm. ¿Correcto? O sea, esta resistencia me quedaría de 6 ohm, que sería de este conjunto que está acá. Y por otro lado, me quedaría esta resistencia, que viene de el paralelo entre estos dos elementos. El paralelo entre 6 y 3, ¿cuánto me da? 6 2. en paralelo con 3. Me da 2 ohm, ¿correcto? Es 1 partido en 6 más 1 partido en 3, eso es igual a 1 partido por la resistencia equivalente. ¿Ya? Si yo despejo eso, al final me queda que
1 partido en 2 es igual a 1 partido por la resistencia equivalente. De ahí la resistencia equivalente es igual a 2. Ustedes lo pueden meter en una calculadora, pueden hacer el paso a paso, como ustedes quieran. ¿Ya? Entonces, este elemento me quedaría con un valor de 2 ohm. ¿Vamos claro hasta ahí? Sí, profe. Ahora me conviene volver a dibujar los nodos para no tener ningún inconveniente al momento de identificarlos. De nuevo, tengo ese nodo, tengo ese nodo. Ahora sí, no tengo más nodos. Y este. Perdón. Ahora, ¿qué elementos que están en serie o qué elementos que están en paralelo? El 2 ohm con el 2 ohm están en serie. Los que Exacto. acabo de sacar. 2 en serie con los mismos 2 ohm. ¿Ya? Sí. Por lo tanto, si yo vuelvo a dibujar el circuito, lo voy a dibujar acá abajo, me va a quedar, todavía tengo esa resistencia de 4 ahí, pero ahora como esos están en serie, yo los voy a reemplazar por una sola resistencia. Ahora de valor de 4 ohms. ¿Por qué? 2 más 2 por lo general son 4. ¿Ya? ¿Qué nodos tengo? De a poco voy reduciendo los nodos. Tengo esos dos. De aquí ya se hace evidente que 4 me queda en paralelo con 6, ¿cierto? Porque Exactamente. comparten el mismo par de nodos. Por lo tanto, el circuito nuevamente lo vuelvo a dibujar. Y 4 en paralelo con 6. ¿Cuánto me da el resultado de eso? 2,4. 2,4. 2,4. O sea, 2,4 ohms. Y de aquí, ¿qué elementos están en serie o qué elementos están en Los paralelo? 3 están en serie. Los 3 están en serie, ¿ya? ¿Por qué? Uno podría hacer el camino largo, que es decir, a ver, 4 con 2,4 están en serie, saco el equivalente de esos y el equivalente de esos me queda en serie con 8 ohms. Es más fácil decir que los 3 están en serie y sumarlos directamente. Los 3 en serie, vamos a poner aquí los 3 en serie. Y, por lo tanto, la resistencia equivalente de este circuito me queda 4 más 8 son 12, más 12,4 son 14,4 ohms. ¿Ya? ¿Difícil? ¿Fácil? ¿Qué creen ustedes? ¿Que es fácil? ¿Difícil? Entrete. Yo encuentro que es sencillo. Es sencillo siempre y Fácil. cuando identifiquen bien los nodos. No se olviden de eso, ¿ya? Identificar bien los nodos es el paso fundamental. Si se dan cuenta, si uno identifica bien los nodos, queda casi claro qué elementos que están en serie y qué elementos que están en paralelo. Si yo me Hay que equivoco ser ordenado nomás. Si vais muy Exacto. apurado, vais a perder. Exacto, por eso les digo que traten de ir dibujando el circuito a medida que vayan haciendo una reducción. Y ya después, a medida que van practicando, pueden ir omitiendo. Por ejemplo, alguien puede decir, profe, en realidad yo me doy cuenta que eso están en serie, eso están en paralelo, no voy a hacer este dibujo, sino que de este primer dibujo que está acá, voy a saltar inmediatamente a este. También se podría, pero a lo mejor a alguien al principio le cuesta ver cómo de este saltar al que está acá. Tengo un paso intermedio que es ese dibujo. ¿Ya? Lo importante es llegar siempre al mismo resultado. Y observen que si yo hubiese partido haciendo el paralelo primero, el paralelo que está en rojo entre 6 y 3, y después hago el resto, voy a llegar igual al mismo resultado. Entonces, comenzar de adentro hacia afuera, de derecha a izquierda, es un buen criterio, siempre y cuando yo lo haga bien. Pero, al fin y al cabo, no es relevante para el resultado final. Si yo hago bien el ejercicio, no interesa de dónde partí ni cómo partí, porque si están bien identificadas las conexiones, voy a llegar igual al mismo resultado. ¿Ok? Chiquillos,
¿Alguna duda con lo que es la conexión en serie o paralelo? Algo que no haya quedado tan claro. La reducción, en principio, no me sirve para saber la potencia consumida, porque yo para saber cuál es la potencia consumida necesito saber la corriente y el voltaje de cada elemento. Y eso es lo que nosotros debiésemos ver la próxima clase, pero como no vamos a ver la próxima clase, yo les voy a ir subiendo ejercicios de eso. ¿Ya? ¿Por qué era 2,4? Porque nosotros tenemos 4 en paralelo con 6. Esto lo voy a tirar para acá. Entonces, 1 partido por la resistencia equivalente es igual a 1 partido en 4 más 1 partido en 6, porque eso implica que estén en paralelo. Esto me va a implicar que 1 partido por la resistencia equivalente es igual, mínimo común entre ambos es 6 o no es 6. O lo tiraron a la calculadora, ¿no? No, profe, no es 6. No es 6, ¿cierto? Es 12. Entonces, 4 en 12, 3. 6 en 12, 2. Finalmente, me queda que 1 partido por la resistencia equivalente es igual a 6 partido en 12. O sea, 1 partido Profe, por 5 partido en 12. ¿Ah? 5, 12. Sí, 5 partido en 12. 5, ¿por qué puse 6? Borrador. A ver. Ahí sí. 5. 5 partido en 12. Finalmente, va. Tengo que borrar entonces esto. Ahí. Qué práctico. Ojalá una pizarra real fuese así. Entonces, la resistencia equivalente es 12 partido en 5 y eso es 2,4. Sí, 2,4. ¿Ya? Ustedes también pueden ingresar eso directamente a la calculadora. Yo lo estoy haciendo paso por paso, ¿no? ¿Ya? También hay otra forma. Cuando yo tengo solo 2 resistencias, si tengo 2 resistencias en paralelo, esto solamente aplica para 2 resistencias en paralelo, implica que la resistencia equivalente es igual a R1 por R2 partido en R1 más R2. ¿Ya? Esto solamente si yo tengo 2 resistencias en paralelo. ¿Ya? Obviamente en el apunte del aula no está esto tan desordenado, está el mismo ejercicio resuelto, pero mucho más ordenadito. ¿Ya? Pero la fórmula es genérica y les sirve si ustedes tienen 2, 3, 4 o 5 resistencias en paralelo. Chiquillos, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? Bueno, si no tenemos dudas, quedamos hasta acá. Como les había dicho, de aquí a más tardar el jueves, les voy a subir al menos unos 4 o 5 ejercicios de este estilo. No sé para qué dejé de compartir pantalla. De este estilo. O sea, un circuito donde nosotros cómo vamos a encontrar los voltajes y corrientes de todos los elementos del circuito y cómo vamos a encontrar la potencia de los elementos. ¿Ya? Les voy a subir esos ejercicios, la idea es que ustedes los vean, intenten desarrollar alguno, para que en el taller de la próxima semana puedan practicar un poco más para la prueba que es la semana subsiguiente. ¿Ya? Así que eso, chiquillos, si no, dígame. No es de la materia, fue cuando comenzamos la clase por una inestabilidad en la conexión respecto a un trabajo que nombró. Si puede repetir esa información. ¿Trabajo? A un trabajo había que agrupar algún grupo. Ahí Taller. me perdí. Ah, El ya, taller. Sí, en la próxima semana, tal como estaba planificado, tenemos un taller que se va a desarrollar en la hora de clases, que es en grupo, ¿ya? 2 o 3 máximo, no más que eso. No se puede hacer de forma individual, 2 o 3 mínimo, mínimo 2, máximo 3. Entonces, va a estar la actividad disponible en el aula 5 o 10 minutos antes que comience la clase, ¿ya? Ustedes pueden ingresar, yo los puedo agrupar por grupos acá mismo por Zoom,
Si ustedes no se quieren agrupar en el Zoom, se pueden coordinar a través de otra plataforma, da lo mismo. Pero yo voy a estar acá para poder ayudarles a responder cualquier duda respecto a la misma evaluación. ¿Ya? Van a tener los 70 minutos de la clase para resolver el cuestionario y cuando termine la clase van a tener 1 hora adicional para poder subir sus desarrollos y sus resultados. ¿Ya? O sea, en rigor van a tener 130 minutos. ¿Ya? 130 minutos para poder desarrollar y subir los resultados. ¿Cuál es el objetivo de esa actividad? El objetivo es practicar para la prueba de la semana subsiguiente. Esa actividad vale solamente un 5% de la nota final. ¿Ya? Por lo que la idea es que sirva de práctica, pero también tiene una nota asociada para que ustedes también trabajen bien en ello. Y una vez que termine la evaluación, automáticamente va a quedar disponible la pauta de desarrollo de esa evaluación para que ustedes vayan corroborando y decir, ah, esto lo hice bien, esto lo hice mal, tengo que corregir esto otro. Y naturalmente que también van a poder consultar todo lo que tiene que ver con la pauta, que yo creo que va a estar el documento y además va a estar un video explicativo. ¿Ya? Eso es. ¿Queda claro? Sí, profesor, gracias. ¿Sí? Profe, Dígame. ¿va a ser solamente ejercicio? No, también va a entrar teoría porque también entra teoría en la prueba. Ok. Lo que sí tengan en cuenta lo siguiente y ténganlo muy claro. El nivel del taller, me refiero a la dificultad, va a ser superior al de la prueba. Por lo que si ustedes llegan a ver el taller muy difícil, recuerden que la prueba no va a ser tan difícil como el taller. ¿Por qué? Básicamente porque la prueba es en grupo y o sea, la prueba es individual y el taller es en grupo. ¿Ya? Así que para que si ven el taller y dicen, oh, no puedo hacer absolutamente nada del taller, pero no se asusten porque la prueba no va a ser tan difícil como el taller. Para que se hagan una idea, si el máximo nivel de dificultad que uno podría aplicar es 10, el taller va a ser 9 y la prueba va a ser como máximo un 7,5. ¿Ya? Para que se hagan más o menos una idea. ¿Ok? Gracias, profe. Ya, chiquillos, entonces, si no hay más dudas, quedamos hasta acá. Que tengan una excelente semana. Aprovechen los horarios de consulta. A más tardar el jueves tengo todos los ejercicios en video subidos. Así que les vaya súper bien. Cuídense. Chao, chao. Profe, Cuídense, profe, que tenga